Hola, ¡Hola! bienvenidos otro domingo a otra antesala. ¿Otra antesala? Sí, bienvenido a Asito. ¿Otra antesala distinta a las antesalas que tenemos siempre? Sí, sí. Se desmaya. No, mentira. Y que se hace el muertito para no contestar. No, mentira. Explícame, por favor. Porque todos los domingos son domingos diferentes. De hecho, hoy es un domingo diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, para empezar, tenemos que recordar que el jueves, si fue el jueves, el cumpleaños de Marisela. ¡Oh, feliz cumpleaños! Así que del domingo pasado ya tenía una edad y este domingo tiene otra. ¿Puedo hacer un bailecito de cumpleaños? Sí, puedes hacerlo. Adelante. Ok. Listo. Feliz cumpleaños a ti. Ah, ok, ya era eso. Ya era esto. Wow. Ya. Y además, tú estás aquí por una razón, ¿te acuerdas? Ovacito. ¿Cuál razón? Que hoy es el día de... Ya sé. Es el día de el pingüino. Sí, Ovacito, siempre adivinas cuando te invitamos y son días especiales. Yo Siempre lo estaba adivinas. seguro de que era eso. Entonces hoy queremos hablar sobre... ¿Qué dice la Biblia sobre los...? No, mentira. No era sobre el peligro de extinción. No, hoy es el día de los niños. Ah. Y por eso estás aquí, porque tú eres un... Soy un pingüino. perrito. Pues sí, pero un perrito niño. Oh, eso explica muchas cosas. Entonces vamos Por a eso comenzar... tengo que ir a la escuela. Sí. Ay, ¿cómo te va con la lectura, por cierto? Ya estoy mejorando. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar dándole feliz día a los niños, ¿no? Sí. ¿Puedo ¿Verdad? hacer un bailecito también? Sí, también. Ok. Adelante. Listo. Espero que hayan disfrutado su baile del Día de los Niños. Feliz Día de los Niños. Y de lo que sí queríamos hablar realmente, ya sin echar broma, es de lo que dice la Biblia sobre el valor de los niños, ¿no? Porque estamos celebrando a los niños, Ok. creo yo. Cuéntame más. Oye, ¿sí será uno de estos días que se celebra bien? ¿Qué? Yo espero que sí, sea uno de los días que se celebra bien como celebración. Y no uno de los trágicos que celebramos por alguna razón como si fuese celebración. Si no es así, pues nos disculpamos. Ok. Pero tenemos varios Eso ejemplos. fue un paréntesis un Sí, poco fue un perturbador. paréntesis. Es que me entró la duda y ahora estoy preocupada, pero bueno, el Señor tiene el control de esta antesala. Bueno, algunos de los ejemplos que teníamos Ok. son... Bueno, para empezar, hay 2 reyes en la Biblia que fueron niños. Reyes. Sí. Reyes así como con corona. Así con corona y con reino y con todo. ¿Qué? Sí. Eso Uno no tenía... es como un presidente. Adivina qué edad tenían. ¿Qué edad tenían? Ya sé, déjame pensar. Ok. Yo digo que tenían unos 13, 12, Más chiquitos aún. 10. Más para abajo. Me estás empezando a preocupar. Josías, que es el primero que anoté, tenía 8 años. ¿Qué? Sí. ¿Y Prudente? Tal vez, no, mentira. Realmente no sé si reinaban del todo, siempre tenían consejeros, Ok. pero tenían el título de rey en ese momento. Ok. Y el otro es Joás, que tenía 7 años. Y Sí. Lo más ¿qué edad Pero tienes sí, tú, sí, Osito? a los 7 estás como en primer grado. Sí, a los 7 estás en primer grado, de Estás hecho. terminando de aprender a leer. Sí. Y estás aprendiendo a sumar y a restar. De hecho, seguramente aquí bueno, no sé si nos estén viendo, pero tenemos gente en la iglesia que tiene aproximadamente esa edad, o niños. Wow. Y lo importante aquí no es tanto si tenían el título de reyes o no, O sino si sabían sumar o o no. si sabían sumar o leer o no, sino que la Biblia dice que ellos, a pesar de su corta edad, fueron reyes que temieron a Dios. Y de Ok. hecho, a ambos Tengo los una compara. pregunta. Sí, una pregunta. ¿Qué Haz tu significa temer a Dios? temer a Dios? Wow, tienes razón. Mejor digamos otra palabra. Decidieron seguir a Jesús. O bueno, Ok. a Jesús no, a Dios, porque en ese momento no había llegado Jesús. Pero creer en su palabra y seguir lo que Él les había dicho que era correcto, los mandamientos. Ok. Entonces, porque lo otro es muy complicado, muy profundo. Entonces, de hecho los compara a ambos con David. Dice que David. siguieron el ejemplo de su antepasado David, David el que el rey, sí. alguien. Sí, él era cuestionable, pero se habla en la Biblia y seguramente se acordarán en las últimas prédicas que hemos hablado de que no eran sus acciones, sino en quien creía, ¿no? Ok. Y ellos dos Eso también tiene siguieron mucho su más ejemplo. sentido para mí. Otro ejemplo. Voy a leer el texto rapidito. Está en Mateo. Y esto es con Jesús directamente. Me encantan las historias de Jesús. Dice, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. ¿Qué? Quita ese niño de aquí, dijeron. ¿Por qué? Porque los niños no eran muy
bienvenidos. Sí, sí, queridos en la antigüedad. Sobre todo por el tema de estar con un maestro de la ley, ¿sabes? O un maestro de la palabra. Ok, los niños no podían aprender sobre la ley. No, no a menos que fueras rico. Ok, No a menos que fueras incluso de ciertas familias. ok. Entonces, ellos los regañaron. Les dijeron, no, llévense a esos niños, ¿no? De aquí. Pero Jesús les dijo a sus Qué discípulos... fea actitud. Sí, qué feo. Dejen a los niños dejen que los niños, se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Wow. Dice que puso la mano sobre la cabeza de cada uno de ellos y los De bendijo. cada uno. Sí, uno por uno. Wow. Es decir, tomó su tiempo. Jesús también da un claro ejemplo de que valoraba a los niños. Dice que el reino de los cielos es de personas que son como ellos. Ahí habla de humildad. También lo menciona en varios evangelios, otra ocasión en la que él toma a un niño en sus piernas cuando sus discípulos están discutiendo sobre quién es el mayor, yo me voy a sentar a la derecha, no, tú y yo. Tenían esa discusión bastante seguido ellos. En una ocasión Jesús viene y pone a un niño como ejemplo y les dice que realmente en el reino el mayor es el que es tan humilde como un niño. Y nos anima a ser como niños Wow. en ese sentido. También otro ejemplo. ¿Hay más? Sí, hay varios. No, mentira, solamente quedan 2 más. Pero para reunir un poco, les animamos también a buscar en la Biblia, aprovechando que es el Día de los Niños, un poco más sobre esto. Siguiente es de un momento en el que se multiplicaron los panes. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Dice Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para Ese era su repartirlo desayuno. entre todos. Pues quién sabe, tal vez su merendita. Es interesante que la cebada era el pan de los pobres. Oh. De hecho, sí, era más barato que el trigo. Entonces era un niño humilde. Y tenía, no sé, su desayuno o su almuerzo. Él, a pesar de que todos los demás no habían llevado comida, no muy responsable de su parte, ese niño sí tenía comida. Y Tal aún vez se así, lo mandó su mamá. ajá, la entrega y Dios multiplica esa comida y muchos pueden comer y luego sobra. No dice, Wow. sus papás tienen esta loncherita de este niño y vamos a dártela eso es lo único que tenemos. No, era el niño el que tenía esta comida y la entregó. Wow. Y mi favorito de todos, el último, es Samuel. ¿Sabes quién es Samuel? No me acuerdo. Es un niño. Es quien unge a David después. Sí, es quien unge a David, imagínate. Wow. Pero aquí en esta parte es un niño todavía, no había ungido a ningún rey. Ok, esto es antes, en Sí. el pasado. Él nació de forma especial, su madre pidió mucho por él y luego de que por fin lo puede tener, entonces lo entrega para servir en el templo. Así que desde Un muy niño niño, que sirve en el templo. Desde Los muy niños podían niño. entrar al templo. sí, dependiendo de la familia de nuevo. Ok. Pero Samuel era especial porque no solamente servía como en el templo, tal vez como todos los de la tribu que se encargaba del servicio en el templo, que no recuerdo cuál era. Levi. Ah, viste, tú sí te acuerdas de Sí. Levi, que bueno, te vas entrenando para Porque en un me sé momento los hijos de Jacob por una canción. por una canción. Sí. Sí, de hecho lo de la cebada me lo sé por Ruth salió por los campos, trigo y cebada. Ruth recogió cebada también. Ah, claro. Las canciones infantiles son importantes. Claro. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Hacía las cosas que hacen los de la Sí, no tribu solamente de como Levi. la gente de la tribu de Levi, sino que él fue especial porque Dios habló directamente con él. En esta historia es donde aparece. Ya va. Pero no se podía Directamente, hablar así, con directo, Dios directito, directamente sí. solo si entrabas al lugar super ultra mega Sí, santísimo. pero imagínate que Dios fue hasta donde este niño Wow. y no estaba en un lugar súper mega ultra santísimo en ese momento. Estaba en su cuarto. ¿Estaba durmiendo? Sí, estaba Wow. dormido. Aquí dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel estaba acostado, había escuchado que lo llamaban varias veces, esto fue como la tercera vez. Cada vez que lo llamaban, por supuesto, pensaba, tú cuando a ti te llaman, tú dices, sí, señor. Pues Pensaba, no, me asustaría un poco si me Sí. llama una voz en medio de la noche, la verdad. pero él, como nosotros, lógicamente pensó que era alguien que estuviese allí con él, y pensó que era Elí, así que siempre iba al cuarto. Entonces Elí le dice, se dio cuenta de que era lo que estaba sucediendo, le dice, haz esto, así que él va, se acuesta
Y de nuevo vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y luego de eso Dios les dice muchas cosas, les dice cosas incluso sobre Elí, que era en ese momento la persona más importante en el templo, sobre el futuro, sobre sus planes. ¡Wow! A un niño. Entonces, definitivamente en la Biblia podemos ver varios ejemplos del valor que Dios le da a los niños. Y entonces queremos decir dos cosas hoy. Ok. La primera es ¿para quién? ¿Para ti? No, para ti de hecho. Oh, ok. Es decir, para los niños. Ok. Y es que, Escucho. Okay. Ya, me voy a poner más aquí. Pero yo voy a mirar hacia la cámara. Ok, escucho. A todos los niños, Dios les ha dado un gran valor y los tiene en estima, así como a los demás. Así como dice en la Biblia que no hay judíos o romanos ahora, o hombres o mujeres también tienen el mismo valor que todos los demás para Dios. Y a los adultos, ahora sí, tú también miras hacia allá, juzgando. Adultos. Así como seguimos el ejemplo de Dios en las demás cosas, también tenemos que seguir su ejemplo en esto, en darle el valor que merecen a los niños. Y bueno, definitivamente guiarlos y todos decidamos, seamos pequeños o grandes, seguir a Jesús. ¿Ok? ¡Yay! Yay, bailecito de final de antesala. Ok, bailecito. Es un baile rápido. Yo no lo hago tan rápido como tú. Listo. Sí, vamos bien con el tiempo. Vamos a iniciar la reunión. ¿Ya puedo contar? Sí, perdón, no dijimos que estábamos en vivo. Que no estamos en vivo. Así que si no los saludamos es por eso no los saludamos persona por persona. Pero no se preocupen. Saludos a todos. No se preocupen. Y también a los que van a ver esto en diferido. Sí. Y ahorita vamos a comenzar la reunión. Así que contamos. 1. No, 3. Vamos al revés. Es que no estás aquí desde hace rato. 3. Pero ahora es 3. 3, 2, 1. 1. Sigue el conteo. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Buenas tardes, bienvenidos a todos. El Señor les bendiga grandemente. Hemos tenido un tiempo para alabar y adorar al Señor. Y ese tiempo de alabanza y adoración es muy importante, ¿no? Porque cuando alabamos y adoramos al Señor, estamos reconociendo
sus cualidades, la grandeza de Dios, el poder de Dios, todo lo que lo hace merecedor de la alabanza, de la adoración, de toda la gloria, de toda la honra. Pero también estamos reconociendo su misericordia, su amor sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a compartir la palabra que es sumamente importante porque, como dice ella misma, ya penetra el alma, las coyunturas, es más cortante que toda espada de dos filos y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda justicia, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Y esto es importantísimo cuando lo vemos así, ¿no? Y hoy les quiero compartir un mensaje que quizás para muchos de los que me escuchan en este momento y me van a escuchar más adelante, pueda resultar así como, oye, eso es algo que yo conozco, es algo que bueno, todo cristiano debe saber, y yo lo sé, por supuesto. Me parece algo básico, ¿no? Y es que el título de la prédica de hoy es El camino, la verdad y la vida. Y seguramente muchos de los que me están escuchando, como dije, se familiarizan con este versículo de la palabra que habla de Jesús, ¿no? Y quiero compartir un principio de la prédica de hoy que es muy importante, y es el siguiente: siempre debemos volver a los rudimentos, a los principios fundamentales de la fe. Quizás nosotros en la vida hemos escuchado los rudimentos, los principios, y lo hemos hecho como parte de la práctica de nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que hacemos para ganarnos la vida, ¿no? En nuestros trabajos y en las profesiones y en las labores que no necesariamente las haces porque pasaste por un instituto, por una universidad, sino incluso por experiencia de vida, porque has visto a otros que lo hacen. Y hay algo que se resalta en todos esos aspectos de la vida que tienen que ver con los principios, que tienen que ver con los rudimentos. Y quisiera contar una historia, no sé, para mí es una anécdota. Tal vez cuando la escuché en su momento, que fue hace casi 30 años, estaba sacando la cuenta, yo era un joven de 23 años, ¿no? Ya no tengo 23 años, por supuesto. Y esa historia, que para mí es una anécdota, hoy en día la escuché de Marcos Barrientos. Yo no sé si ustedes, me imagino que muchos habrán escuchado quién es Marcos Barrientos. Y él hablaba acerca de un entrenador de fútbol americano. Estaba leyéndolo nuevamente en el momento cuando se lo escuché a Barrientos hace 30 años. No me dediqué a investigar quién era, pero ahorita sí. Y es interesante porque la historia o la anécdota que quiero comentarles se trata de Vince Lombardi. Y cuando uno escucha este nombre pareciera que, bueno, alguien italiano, ¿no? Pero es alguien que tuvo un gran impacto en la vida de todas las personas que viven en Estados Unidos. Y es por el hecho de que se vinculó con el fútbol americano. Y lo interesante de este hombre es que llegó a un equipo que, traducido al español, es los Empacadores de Green Bay, ¿no? Y este fue un equipo que cuando él lo comenzó a dirigir en el año 1957, llevaba 14 años perdiendo. Era un equipo que tenía 14, imagínense un equipo que tiene 14 años perdiendo y Vince Lombardi toma la dirección. Y lo interesante de la historia de este hombre, aparte de lo que significó para la historia de la NFL y el fútbol americano, de hecho yo no sé si ustedes saben que en la actualidad los premios que se entregan a la NFL en los campeonatos finales, en el Super Bowl, llevan por nombre Vince Lombardi. Y es en honor a este hombre que en su tiempo ganó 5 campeonatos y los 2 primeros Super Bowl los ganó él. Y así por ello se le puso el nombre de ese premio se le puso el nombre de él a ese premio, ¿no? Pero eso no es lo que quiero resaltar, sino lo que él hizo cuando comenzó a dirigir al equipo en los Empacadores. Y bueno, eso lo escuché de Marcos Barrientos. Él nos comentaba que una de las cosas que hizo Vince fue comenzar a enseñarle los rudimentos del fútbol americano. Y ustedes a lo mejor dirán, bueno, pero no lo puedo creer.
tomó el balón, por ejemplo, y dijo, esto es un balón de fútbol americano. Imagínense a alguien profesional del fútbol americano que tú le enseñes el balón y le digas, esto es un balón de fútbol americano. Y entonces comenzó a enseñarles cómo se hacían los pases, cómo se hacían las recepciones, todas las cosas que se supone que un profesional de ese deporte lo conoce, y lo veían con asombro, lo veían atónito y decían, este está loco, ¿no? Sin decirle a Vincent. Pero qué tremendo es esto, porque Vincent no comenzó por las cosas más complejas, sino por las cosas más sencillas que se deben manejar a nivel, por ejemplo, de esta profesión, de este deporte que es el fútbol americano. Y así logró, por el espacio de 3 años, comenzando a enseñarles los rudimentos y otros principios que incluso se usan hoy en día para la enseñanza en otras áreas que no tienen que ver con el fútbol americano, pero sí con la asesoría, con la consultoría. Y es muy conocido este hombre, Vince Lombardi, incluso como motivador. Pero qué interesante que él comienza con los rudimentos. Y en el espacio de 3 años logró que este equipo no solamente fuera ganador, sino que por 3 años consecutivos, un hito que creo que en la actualidad aún no se ha roto. 3 años consecutivos ganó la NFL y los dos primeros Super Bowl, ¿no? Y ganó 5 veces el campeonato. Es uno de los coaches, de los entrenadores más exitosos. Y se basó en eso. Incluso hay una filosofía que es conocida como la filosofía Vincent, que es la puntualidad, y tiene que ver con el hecho de que él consideraba que se debía llegar 15 minutos antes, 10 o 15 minutos antes del entrenamiento. Si no, no podías entrar. Y el hecho de los rudimentos, que pareciera que es algo que nosotros lo aprendemos, como les comentaba yo, de la vida, de las profesiones, pero que están en la palabra de Dios. No es que le agregaron, no es que el conocimiento humano y estas, digámoslo así, tradiciones le agregan a la palabra estos fundamentos, sino que yo entiendo más bien que son tomados de la palabra, porque la esencia de la fe, el principio fundamental de la fe, que es en Jesucristo, que tiene que ver con la palabra, con lo que nos enseña la palabra, con lo que nos enseña Dios, de alguna manera se ha traspolado a las otras áreas de nuestras vidas. Y así como Vincent Lombardi enseñó los principios, los rudimentos, yo quiero compartirles hoy un mensaje que tiene que ver precisamente con los rudimentos de la fe. Y por eso quiero que podamos leer, y antes de leer ese versículo que está en Juan 14:6, quisiera que oráramos para que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos instruya, que obre en nuestras vidas y traiga a nosotros conforme a la necesidad que tenemos ahorita. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero de algo sí estoy seguro. Que Dios, que nuestro Señor, sí conoce tu necesidad. Y yo pido a Dios en esta hora, y lo vamos a hacer a través de una oración, que nos enseñe, que nos instruya, que nos permita entender el valor que tiene su palabra y la manera como comenzó la Biblia y la manera como en la concreción de la promesa, que es en la llegada de Jesucristo a la tierra, se construye, o mejor dicho, se concreta esa promesa, esa bendición a la humanidad, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, y en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos permites exponernos a tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, Señor, nuestros corazones. Penetra las coyunturas de nuestro corazón. Obra, Señor, transformando, renovando, quitando todo lo que necesitamos que sea quitado y agregando todo lo que necesitamos que sea añadido. Señor, tú conoces la necesidad de los que estamos acá, de los que me escuchan a través de este medio y de los que incluso en un futuro van a escuchar este mensaje. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias. Úsame como un instrumento de justicia en tus manos. Pon en mis labios carbones encendidos para que tu palabra fluya a través de mí como un canal, Señor. Bendícenos y bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje ahora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén.
el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 nos dice, y voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera 1960, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo voy a repetir. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es un texto de la palabra que es fundamental, porque nos habla de las cualidades de Jesús, que es la concreción de la promesa, que es la puesta en práctica de esa promesa que Dios hizo y que está plasmada en el Antiguo Testamento y se concreta en el Nuevo Testamento. Esa promesa que a través de Abraham se va a constituir en ese momento maravilloso de la llegada de Jesús al mundo, el Salvador de la humanidad. Cuando nosotros vemos esto hoy en día, lo que dice la palabra, qué tremendo, qué maravilloso, qué alegría nos proporciona el hecho de poder conocer esto, que los antiguos no lo podían conocer. Que fue revelado, como dice la palabra, a los que ciertamente no eran los más sabios, ciertamente no eran los más instruidos, pero que Dios se plació revelar. Y nos reveló a nosotros también, y nos lo revela a nosotros también en este tiempo. Qué maravillosa esta palabra, y voy a estar desglosando. ¿Qué significa yo soy el camino? Cuando Jesús dice yo soy el camino. Quiero que leamos en primera de Timoteo 2:5, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hay un solo camino entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo les he comentado en otras prédicas y mis hermanos también lo han hecho, los que han estado compartiendo los mensajes en la iglesia Oasis desde un principio, que hubo un problema, y el problema tiene que ver con esa separación del hombre y Dios a través de las acciones del hombre, del pecado, que nos separó de Dios. Y todo eso comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron tomar sus propias decisiones y considerar que ellos podían, de espaldas a Dios, administrar la creación de Dios. Qué tremendo, ¿no? Se constituyeron en administradores a espaldas de Dios cuando Dios quería coadministrar junto con ellos. Cuando Dios quería darles la dirección y que el ser humano pudiera administrar la creación, el ser humano decidió, de alguna manera influido por Satanás, decidió, sin embargo, tomar las riendas de su vida. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió, la separación del hombre y Dios. Pero Dios no se quedó allí. Dios había establecido ya la manera de solventar esta problemática, esta ruptura que hubo, y por eso es cuando leemos acá en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es porque Él es el único camino para llegar a Dios. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este texto es fundamental, es muy importante, porque nos dice la forma y el momento en que Jesús comenzó su ministerio. Cuando nosotros leemos estos textos más adelante, vemos a un Jesús que primeramente fue bautizado por Juan el Bautista, pero después fue llevado al desierto para ser tentado. Y una vez que es tentado y vence la tentación, y les invito a que podamos leer estos textos de la palabra, Jesús dice que conociendo que Juan el Bautista fue encarcelado, comenzó su ministerio y se trasladó desde ese lugar del desierto a ese lugar donde va a comenzar su ministerio. Y lo interesante de todo esto es que dice la palabra que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tenía la misión de traer el reino de los cielos a la tierra. Qué tremendo es esto. Y comenzábamos diciendo lo que dice la palabra, yo soy el camino, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Lo segundo que quiero compartirle es lo que dice aquí es este texto. Dice, yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad. Y quiero que leamos ahí en Juan 1:14. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Qué interesante lo que dice la palabra, y lo vuelvo a leer. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y se está refiriendo, en este caso, a Jesús. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, Jesús. Y en Juan 8:31 al 38, que concatena este texto de Juan 1:14, cuando lo concatenamos acá, vemos entonces que entendemos por qué dice él entonces, yo soy la verdad. Y lo voy a leer, Juan 8, del 31 al 38, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permanecen en mis palabras, entonces conoceréis la verdad. Y la verdad vimos que es la palabra, pero la palabra se hizo hombre, Jesucristo. Y por lo tanto entendemos entonces esta afirmación que Jesús dijo, yo soy la verdad, porque Jesucristo es la palabra hecho hombre. ¡Qué tremendo! Esto es un fundamento, así como les compartía yo de ese juego del fútbol o cualquier otra profesión o cualquier otra acción humana que tenga principios. Esto es un fundamento que nosotros debemos comprender. Si nosotros no entendemos esto, realmente todo lo que viene después va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Qué interesante es que Jesucristo, y no solamente interesante, qué tremendo es que Jesucristo es la palabra hecho hombre. La otra afirmación que dice Jesús es que yo soy el camino, yo soy la verdad, y termina, y no termina, dice yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a leer allá en 1 Juan 5, del 10 al 12, miren lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esto es importante, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué importante esto, ¿no? Y esta vida está en su Hijo, es decir, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¡Qué tremendo! Aquí hay dos aspectos que son muy importantes. Que la vida eterna está en el Hijo de Dios. Y afirma este texto al final que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos al Hijo para entonces tener la vida? Y vemos cómo este texto de la palabra nos da el fundamento de la afirmación de Jesús, yo soy la vida. Y quiero casi terminar con lo que dice la palabra aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero que leamos allí en Juan 3, 16 al 18. Y miren lo que dice este texto, que clamo al Señor que al leerlo cada uno de ustedes pueda no solamente entenderlo, pero no entenderlo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista humano, sino entenderlo desde el punto de vista espiritual, y que usted que me está escuchando ahora o que me va a escuchar en el futuro pueda tomar una decisión. Sí, porque este texto, Juan 3, 16 al 18, nos da una afirmación de Dios, pero que nos lleva a tomar una decisión, porque la verdad que está allí es eso que dijo este texto, que dijo Jesús al final. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante cómo comienza Juan 3:16. Acabo de leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continúa el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo. Qué tremenda verdad. Y si no vino a condenar al mundo, dice la palabra que vino a que el mundo fuera salvo por él. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender y está en el versículo 18. Y yo quiero que al leer yo este versículo, tú puedas tomar una decisión. Porque sí, debes tomar una decisión. Y la decisión, vamos a ver cuál es. Vamos a leer el versículo. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y voy a volver a leerlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que tomar una decisión. Si tú decides creer en Jesús, entonces dice acá que no eres condenado. Pero si tú decides no creer, dice acá la palabra, ya has sido condenado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y leíamos respecto al camino que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Leíamos en cuanto a la verdad, que la palabra era en un principio, que la palabra se hizo hombre a través de Jesucristo y habitó entre nosotros. Leíamos acerca de la vida, que dice la palabra que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y la manera de tener la vida y por lo tanto tener ese camino, ese único camino, y es importante que entendamos que es un único camino, no hay otra forma. No hay otra forma, y mucho menos formas humanas. Cualquiera que tú puedas imaginarte, que tú creas a través de buenas acciones, a través de creencias religiosas, estructuras humanas. No hay otra forma. Hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y entonces necesitamos entender que la manera de tener ese camino, la manera de tener esa verdad, la manera de tener esa vida es a través de Jesús. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Y la manera es como nos lo dice el Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú no quieres ser condenado? La única manera es creyendo en el Hijo de Dios. Porque si tú no crees en Él, déjame decirte que aunque tú no lo creas, ya has sido condenado. Y como reflexión final, termino con lo que inicié. Siempre debemos volver a los rudimentos, a los principios fundamentales de la fe. Y esto no es algo que el mundo le dio a la palabra de Dios, no. Yo entiendo por la palabra misma que es un principio fundamental que Dios nos quiere enseñar y que se ha traspolado a la vida.
de los seres humanos, en todas las áreas de su vida. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos la importancia de lo que es la palabra que Dios nos ha dado y que ha querido que de alguna manera nos transforme, que de alguna manera nosotros la tengamos como lo que es, como lo dice la palabra misma, que es útil para enseñar, para redarguir, que penetra el alma, las coyunturas, que es más cortante que toda espada de dos filos, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre, a fin de que nosotros seamos perfectos en toda buena obra. Cuando nosotros vemos esto acá, en la palabra, no podemos entender entonces la magnitud, la importancia de la palabra y del hecho de que nosotros tenemos que volvernos a rudimentos y a los principios fundamentales de la fe. Y quiero terminar leyendo Deuteronomio 6, 1, 9, porque allí nos dibuja la manera como Dios le daba importancia a su palabra para la humanidad. Dice la palabra en Deuteronomio 6, del 1 al 9, el amor de Dios dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, escuchen esto, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de la larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón, escuchen bien, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Qué tremendo es la importancia de la palabra. Y vemos acá cómo Dios anhelaba que su pueblo y los hijos de su pueblo y los nietos de su pueblo pudieran tener la palabra en sus vidas, porque es lo único que nos puede garantizar que nuestras vidas estén en sintonía con la voluntad de Dios. El permanecer en la palabra y en obedecerla es lo que nos da los fundamentos para nuestra vida y para todo lo que nosotros estemos haciendo. Nosotros tenemos que entender el fundamento de la fe. El fundamento de la fe concretado en la promesa que Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que tomar una decisión en esta tarde. ¿Crees en el Hijo de Dios y ya no eres condenado? ¿O no crees en el Hijo de Dios y ya has sido condenado? El Señor permita y obre en tu corazón, porque Él conoce los corazones, Él pesa los corazones. Que en esta hora, tú que estás escuchando este mensaje, Dios permita que tu corazón sea ablandado, sea penetrado por su palabra y sea convencido acerca de esa necesidad que tienes. Tal vez tú no te has dado cuenta de la necesidad que tienes, pero Dios sí sabe esa necesidad y obre Dios en esta hora para que tú puedas tomar la decisión de vida. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. En esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra penetra y es más cortante que toda espada de dos filos, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre en toda justicia, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Señor, tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Señor, toca los corazones de aquellos que aún no han creído, para que no sean condenados,
para que puedan creer, para que puedan entender la necesidad de arrepentirse, para que puedan entender la necesidad de aceptar tu sacrificio, para que sus vidas sean salvadas, sean renovadas, sean transformadas. Y a todos aquellos que hemos creído, Señor, enséñanos cada día tus principios, que nosotros podamos tomar tu cruz y seguirte, y que ese seguirte implique entender tus fundamentos, los fundamentos de la palabra. Necesitamos ir a los fundamentos cada día y tener columna firme, que nosotros no olvidemos, Señor, tus principios, esos principios de vida, y que nosotros podamos crecer como cristianos, Señor, y parecernos cada día más a ti. Renueva, Señor, nuestra fe. Renueva nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra y de verdad que le doy gracias a Dios porque Él nos permite cada día poder entenderle, poder comprenderle, pero por su Espíritu Santo. Y esto es un motivo de alegría y obre Dios en tu vida para que sea el Señor revelándose no por tu sabiduría humana, no por el conocimiento humano, sino por su Espíritu. Y tú puedas entenderle y puedas decidir obedecer. El Señor te bendiga grandemente. Les invito a que podamos seguir alabando, adorando al Señor. Y les invito en la semana para que puedan conectarse con nosotros en los estudios de su palabra los martes y los domingos. Le damos muchísimas gracias al Señor y el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias por acompañarnos.